Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Reflexiones. Muy buenas tardes, que la paz del Señor esté contigo y con tu familia. Como siempre, me es de bendición poder compartir este espacio contigo. Hoy en Reflexiones quiero que veamos algo que nos afecta directamente en estos tiempos en los que estamos viviendo. La verdad que es una bendición poder leer la palabra de Dios, pero aún más es de bendición poder leerla, sentarse y reflexionar en ella. Y hoy quiero que veamos algo que nos está afectando directamente a los hogares, a las iglesias, a nosotros los cristianos. Y esto es el tiempo social en el que estamos viviendo. ¿Sabías que la palabra de Dios nos habla de Sodoma y Gomorra? Dos ciudades que existieron en los tiempos del Antiguo Testamento. Quiero que relacionemos estas dos ciudades con los tiempos que nos toca vivir y cómo estas ciudades se fueron degenerando y se fueron corrompiendo hasta el tiempo en que la ira de Dios cayó sobre ellas y desaparecieron. Te pido que si esto es de bendición para ti, no olvides presionar me gusta. Deja tu comentario sobre el tema, no tengas miedo, comenta. Y si esto es de tu agrado, compártelo con tus amigos y con tu familia. Sin más preámbulo, vamos a Reflexiones. La palabra de Dios nos hace mención de estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, las cuales se encontraban en las llanuras del Jordán. Cuando Lot y Abraham tuvieron que separarse por causa de que sus ganados eran muy grandes y sus pastores se peleaban, Lot vio la llanura del Jordán, donde se encontraba Sodoma y Gomorra. Vio que estas ciudades eran buenas, que tenían riego, que eran ciudades prósperas, ciudades adineradas. Entonces Lot tomó la decisión de ir hacia Sodoma. Y Abraham tomó la decisión de ir hacia el lado contrario, hacia Canaán. En Génesis capítulo 13, versículo 13, la palabra nos dice lo siguiente: Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Pero ¿cómo estas dos ciudades, bendecidas en ubicación, ciudades prósperas y adineradas, pudieron transformarse en esto ante los ojos de Dios? Claramente es lo que fueron aprobando como ley, como sociedad. El resultado de una nación depende 100% de las leyes que estén aprobando. Como en aquel tiempo los reyes permitieron en Sodoma y Gomorra que los ciudadanos de estas ciudades hicieran lo que quisieran, pues el resultado de ellos fue ir en contra de Dios. Y es lo que vemos hoy. Lastimosamente, nuestras naciones hoy aprueban leyes que van directamente en contra de las leyes de Dios. Pero nosotros, las personas que hemos creído en Cristo, debemos seguir dependiendo de las leyes que nos enseña este libro. Y cada vez deberíamos ir apartándonos más del mundo. Necesariamente no saliendo de nuestras casas, sino en nuestra manera de vivir. Pues si nuestra manera de vivir depende de las leyes que nos entregó Dios, cada vez nos iremos más separando de las leyes que están afuera en el mundo. Muchas iglesias se han corrompido en estos tiempos y ya no enseñan las leyes que enseña este libro, sino las leyes que enseña el mundo. Muchos cristianos dicen ser cristianos, pero viven y aprueban las leyes que se enseñan en el mundo. En aquel tiempo había el clamor de personas justas que clamaban en contra de Sodoma y Gomorra. Y así nos enseña el capítulo 18, versículos 20-21, donde nos dice: Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se agrava en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Como en aquel tiempo, nosotros debemos clamar por las situaciones que vive hoy las naciones. Lastimosamente, este mundo no va a cambiar. Es más, este mundo seguirá empeorando y cada vez seremos más como Sodoma y Gomorra.
al punto en que lastimosamente hoy las leyes como el aborto, matrimonio del mismo género, las leyes del feminismo y así sucesivamente se están apoderando de las naciones. Y lastimosamente los gobiernos están aprobando y dando a favor y creando más leyes para seguir aumentando el pecado en este tiempo. En Isaías capítulo 3 versículo 9 la palabra nos dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican sus pecados, no los disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Así como nos dice el profeta Isaías, lastimosamente hoy las personas que viven como en Sodoma y Gomorra publican sus males. A través de las redes sociales podemos ver cómo se difunden leyes y aprueban las personas seguir luchando en contra de Dios. Y así le damos cada vez más rienda suelta y ejemplificamos el pecado. Lo que aprueban las naciones lo ejemplificamos a través de las redes para que más personas se unan a este pecado y más personas sigan cayendo sobre este mal y lanzando su propio mal sobre sí. Jeremías capítulo 23 versículo 14 nos dice lo siguiente: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Lastimosamente, hoy falsas iglesias y falsos cristianos hacen lo mismo que nos enseña el profeta Jeremías. Estas personas también promueven y se adaptan a las leyes de este mundo, ensuciando el nombre del Señor y así a la vez promoviendo entre otras iglesias débiles y a cristianos débiles sus mentiras. Por eso es necesario estar leyendo la palabra. El tiempo de la apostasía sigue creciendo. Cada vez más vemos cristianos acostumbrándose al mundo y no acostumbrándose a la palabra de Dios, a las leyes que nos dio el Señor. Hermano, hermana, amigo, entre usted más se adapte a esta sociedad, menos se adaptará a la palabra de Dios. Y entre usted más se adapte a la palabra de Dios, menos cabida encontrará allá afuera en la sociedad. Y nuestro clamor algún día subirá ante los ojos del Señor. Y ese día volveremos a ver al Señor, pues lastimosamente para las personas que no han creído, para las personas que han creído en la mentira del diablo y viven conforme a sus leyes, caer fuego del cielo, consumiéndolos a todos. Por eso, separémonos de este mundo, de sus leyes, sigamos perseverando en las leyes que nos dio el Señor y sigamos luchando por nuestra familia, para que no pase como a la familia de Lot, que nuestras mujeres se conviertan en sal, que nuestras hijas atenten contra sus padres. Sigamos perseverando en oración, en ruego, en súplica, para que algún día seamos justos como Lot y podamos encontrar la bendición en el Señor. Que Dios te bendiga.